Bien, jóvenes, buenos días tengan todos ustedes. Hoy día vamos a hablar sobre las habilidades sociales, un tema muy importante, más que todo para nuestra vida diaria en la práctica, ¿cierto? En la práctica, porque nos va a mostrar cómo nosotros deberíamos de ser o cómo deberíamos demostrarnos frente a la sociedad, con qué habilidades, con qué formas de presentarnos, de actuar, de decir. Todas esas cositas tienen mucho o sea, tienen mucho que ver con nuestro estilo más que todo de vida que llevamos, ¿ya? Vamos a ver todo esto, cómo manejamos nosotros las habilidades sociales. Primeramente vamos a ver qué son las habilidades sociales. Dice que es la conducta que emite un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones, derechos de ese individuo de un modo adecuado. Hasta ahí llegamos, ¿cierto? O sea, es lo que expresa cada persona. En otras palabras, una habilidad social tiene que sí o sí expresarse. Si tú no te expresas, si tú no dices nada, entonces quiere decir que no estás cultivando o haciendo o desarrollando esto que se llama una habilidad frente a la sociedad. O sea, necesariamente sí o sí tiene que haber esto de expresar sentimientos, expresar actitudes, expresar deseos, expresar hasta incluso opiniones que muchas veces nosotros nos cohibimos en esa parte, ¿verdad? Y esperamos que haga lo demás lo que quiere y nosotros nuestras opiniones muchas veces lo guardamos, ¿verdad? Lo guardamos. Bien, y acá hay un importante, dice de un modo adecuado. O sea, de un modo adecuado quiere decir que de un modo que no pueda herir los sentimientos de la otra persona, herir a la otra, al niño, al adolescente, al joven. Por lo tanto, si tú vas a expresar todo ese deseo, esa opinión, tiene que ser de un modo adecuado, de acuerdo a la situación, respetando esas conductas a los demás y que generalmente resuelven los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. O sea, cuán importante es el modo, ¿cierto? El modo de decir, el modo de actuar, el modo de decir las cosas, el modo de llamar la atención, el modo de expresar, digamos, pedir un favor, todo eso tiene que ver mucho el modo, la manera como tú lo vas a hacer. ¿Cierto? Entonces, y todo eso, ¿qué cosa dice? Minimizar la probabilidad de que ocurran futuros problemas, ¿cierto? Entonces, resumiendo, ¿qué son habilidades sociales? Son expresiones de sentimientos, actitudes, deseos, opiniones de una manera adecuada. Hasta ahí quedó, ¿ya? De una manera adecuada. ¿Y qué utilidades nos pueden aportar? Bueno, acá vemos algunas utilidades, pero hay muchas más, ¿cierto? El contexto interpersonal. ¿Qué quiere decir esto? Analizar el contexto de la situación de manera que nuestra respuesta sea la adecuada. O sea, ¿qué utilidad te puede aportar esto de las habilidades sociales? El contexto interpersonal. Cuando dice contexto interpersonal, está hablando de las demás, el comportamiento que tú tienes frente a las demás personas, al grupo interpersonal, ¿ya? Inter, con los demás. No es intra. Si fuese intrapersonal, quiere decir contigo mismo. Pero cuando hablamos contexto interpersonal, que estamos hablando de un contexto de varias personas. ¿Y cómo te ayuda? A analizar el contexto de la situación, cómo tú ves el grupo, cómo tú ves la situación, cómo tú ves al otro, la manera que nuestras respuestas sea la adecuada. O sea, tú analices, por cierto, al grupo y vas a ver qué respuesta va a ser la adecuada, la apropiada para ese momento. ¿Qué más te ayuda? A respetar a los demás. Algo muy importantísimo, jóvenes, a respetar a los demás. El respeto se puede decir que es la base de todo esto. Imagínate que tú no sepas respetar. ¿Qué sería de ti? No respetas tu casa, no respetas tu familia, no, menos vas a respetar a la sociedad, menos vas a respetar al semejante. ¿Te das cuenta cuán importante es el respeto? El respeto influye en muchas cosas, desde cómo saludar, desde cómo cuidarte, desde cómo cuidar tu familia, desde cómo cuidar tu sociedad, tu lugar donde vives. O sea, respetar todo esto. O sea, tan bueno es, dice, realizar un cumplido en el momento adecuado como reaccionar a los estímulos de los demás. O sea, tú cómo reaccionas ante los estímulos, ante un saludo, también de una buena manera. Por lo tanto, el respeto tiene mucho que ver. Los países grandes, los países que son desarrollados,
tienen mucho de esta parte del respeto. Es por eso que progresa. ¿Se dan cuenta? Imagínate que no sepas respetar, date cuenta tú mismo, date cuenta, no sepas respetar. ¿Cómo sería de ti? ¿Actuarías de mala manera? ¿Actuarías de una manera grotesca? ¿Actuarías de una manera sin empatía hacia los demás? O sea, todo eso es el respeto, dice mucho de ti y dice mucho lo que vas a poder lograr también. ¿Te das cuenta? Entonces, jóvenes, empecemos a saludar, empecemos a dar cumplidos, empecemos a pedir favores, empecemos a dar favores, empecemos a respetar al prójimo, empecemos a respetar a ti mismo inclusive, ¿ya? ¿Qué más? Resuelve o minimiza conflictos. Nos permitirá realizar objetivos materiales, aumento de sueldo, mejorar nuestras relaciones, conflictos con las personas que nos rodean, mantener nuestra autoestima. O sea, nos va a ayudar mucho, mucho a minimizar algunos conflictos que se puedan presentar. O sea, ¿te das cuenta? Entonces, cuán bueno es nosotros cultivar o desarrollar esto de las habilidades sociales? Nos ayuda tanto en el contexto interpersonal frente a los demás, como a respetar a los demás y como también resolver algunos problemas y conflictos que se puedan presentar. Respetando a los demás, ahí vemos la imagen, cómo llegamos al objetivo, cómo llegamos a la meta. Imagínate que tú llegues a la meta sin respetar a los demás, entonces harías trampa, harías engaño, todo eso, ¿no? Entonces tienes que respetar para que llegues a una meta final muy, muy provechosa para ti y muy satisfactoria, por lo tanto. ¿Qué más? ¿Por qué podemos ser o no habilidosos? ¿Por qué podemos ser no, dice, no? ¿Por qué podemos ser no habilidosos? ¿Qué pasa? ¿Por qué muchas veces seguramente te has preguntado por qué no me gusta la sociedad? O no, fácilmente no me desenvuelvo, fácilmente no llego al grupo, un poco que me da miedo, que me cohíbo, que me aparto, que me asusto. Entonces, ¿por qué ocurren esas cosas? Puede ser porque la persona no pudo aprenderlas. Un motivo. Hemos hablado del aprendizaje y acá hay una parte importante. Puede ser porque la persona no pudo aprenderlas. Aprender en el contexto de imitación también, no simplemente porque leas y estudies. Cuando hablamos de aprender, habla de muchas cosas, de forma de actuar, de pensar, hasta de comer, de comportarse, de caminar, todo es aprendizaje. ¿Te das cuenta? Entonces, puede ser porque la persona no pudo aprender esto de las habilidades sociales. No, también pudo haber sido que el ambiente no era propicio para él, de repente el ambiente que no le ayudaba mucho a esto, puede ser. De repente en la casa cerrada, de repente no había mucha inter, como dice, ¿no? Relaciones interpersonales con los demás, de repente eran solo papá y mamá y el hijo, no había el primo, no había nadie, de repente te acostumbraste a ese punto y no has aprendido eso de las habilidades sociales. Puede ser, ¿ya? O bien porque no tuvo la opción de ello, o porque no tuvo un buen patrón de aprendizaje. Un buen patrón quiere decir un buen modelo, alguien que te enseñe, ¿cierto? Alguien que hayas visto y que te enseñe todo esto. Otra posibilidad puede ser que aún teniendo la habilidad, o sea, aún teniendo esa habilidad, has tenido todas las opciones, has tenido el patrón, has tenido a la persona que te ayude, todo eso, dice, no seamos capaces de ejecutarlas. Ese ya sería otro, ya más que todo, estamos entrando al terreno del miedo. Tú has aprendido. En cambio, acá, tú no has tenido la opción, tú no has tenido esa fortuna de que alguien te enseñe o hayas visto por lo menos cómo se actúa frente a los demás. Pero en esta parte de acá, la otra posibilidad es teniendo todos los conocimientos, todos los mentores, todas las personas que están a tu lado te han enseñado, pero hay una parte acá, no somos capaces, dice, de ejecutarlas. ¿Por qué? Por el bendito miedo o no hacerla de la manera adecuada por nerviosismo o ansiedad, que ya es otro tema, más que todo psicológico, ¿cierto? La ansiedad, el miedo, el nerviosismo. Entonces, puede ser, ¿no? Entonces, ¿por qué no eres tan habilidoso? Puede que no hayas aprendido y puede que el miedo y el nerviosismo te esté llevando a eso, ¿verdad? Entonces hay que ver esas cosas y preguntarte a ti mismo por qué no soy tan bueno esto en las habilidades sociales. Entonces te analizas y dices, no, de repente es el miedo, entonces se puede resolver. De repente es porque no he aprendido. También se puede resolver porque puedes aprender, pues, ¿no es cierto? Entonces ambas cosas se pueden aprender y puedes cambiar. ¿Cómo mejorar, dice, las habilidades? Acá nos muestra tres formas, ¿verdad? ¿Cómo mejorar una habilidad? Uno, lo primero dice la mirada. La mirada es lo importante, ¿verdad? Imagínate que tú estés hablando con alguien, conversando y que él esté mirando bajo, bajo, bajo y no te mire. Entonces quiere decir que no tiene una buena autoestima y tiene oculta algo, tiene miedo de algo y por lo tanto la mirada tiene mucho que hablar esto con las habilidades sociales. En todo caso dice, permite verificar que la comunicación está viva.
Imagínate que estás hablando con alguien que te ha caído, más te da cólera, más te da rabia, entonces empieza a discutir, inclusive peor todavía. Entonces, cuando tú miras y te miras, entonces quiere decir que la comunicación está viva. Además, que no nos permite afianzar, además que nos permite afianzar, quitar importancia o desmentir aquello que nuestros labios están diciendo o lo que estamos escuchando. Puedes debatir en ese momento, puedes refutar, todo eso. ¿Por qué? Porque la conversación está siendo viva, porque hay una interconexión entre ambas personas. Cómo mejorar la habilidad social. Entonces, la distancia interpersonal es mucho, ¿verdad? La distancia. ¿A qué distancia yo tengo que comunicarme con la otra persona? Hoy en día, ¿verdad? Hoy en día, bueno, estamos a una distancia de 2 metros porque la situación del momento no las prohíbe, ¿verdad? Entonces, lo más lejos posible es mejor para no poder contagiarnos frente al virus que estamos viviendo. Pero en este caso, lo recomendable sería cuando no haya esa situación de pandemia, sería 50 a 1 metro. ¿Te das cuenta? Entonces, esa sería la, la situación recomendable. Porque ya más cerca, imagínate, da una situación de agresividad. ¿Te das cuenta? Y más lejos, ¿da qué cosa? Da a entender que sin importancia. Por lo tanto, hay una distancia adecuada, ¿cierto? ¿Qué nos permite? Nos permite ver el nivel de confianza entre las personas. Puede hacer que sientan incómodas o a gusto. Claro, puede hacer que te sientas incómoda o a gusto. Imagínate que te acerques demasiado y a la persona no le gusta que te acerques demasiado, entonces se siente incómoda. ¿Te das cuenta? Entonces, eso de la distancia es muy importante, saber dónde te tienes que hacer, cuánto la distancia, si es más, menos, entonces tienes que conocer la distancia que tú tienes que guardar frente a las demás personas para que coseches esto de las habilidades sociales. Imagínate que tú seas un intrépido, así, confianzudo, que te acercas lo más mínimo posible, la asustas a la persona, entonces no hay una habilidad social dentro de ti, entonces tienes que mejorar esa parte, pues, ¿no? Entonces la distancia interpersonal tiene que ver mucho esto de cómo nosotros manejamos las habilidades sociales. La postura también indica mucho, le indica el interés, cómo nos sentamos ante la persona, o sea, y cómo nos sentimos ante la persona que nos habla del tema que se habla. Si somos nosotros los que hablamos, nos permite dar más énfasis al tema. Por lo tanto, la postura también tiene mucho que ver. Imagínate que tú estás hablando con esa persona y está mirando a otro sitio, te baja la cabeza, está moviendo el pie, está moviendo la mano, se está moviendo el cabello. Entonces, la postura indica mucho de que cuánto te escucha y cuándo tú comunicas también. ¿Te cuenta? Entonces, estas 3 partes es importantísimo, ya de cómo mejorar las habilidades. Si no estás acostumbrado a mirar, entonces, ¿qué tienes que pasar? Tienes que acostumbrarte a mirar directamente a los ojos. Muchas veces, hoy en día, los jovencitos tienen miedo de esta parte, ¿verdad? Tienen temor, no sé por qué, pero a veces esconden la mirada de frente a cualquier cosa y no están con una mirada viva que te va a permitir afianzar más confianza y desmentir aquello que de repente están diciendo de ti o estás escuchando cosas. Entonces, la mirada nos permite hacer muchas cosas. Ya la distancia también interpersonal, no acercarse demasiado porque vas a poder hacerle sentir incómoda a la persona. La postura también indica mucho cómo te vas a presentar frente a la persona. Entonces, todas estas partes van a hacer que mejoremos nuestras habilidades sociales. Ahora vamos a pasar al concepto de asertividad. Asertividad. La asertividad es una habilidad social que indica la capacidad para poder expresar socialmente de forma adecuada. Eso lo vimos en la primera parte, ¿verdad? Pero acá estamos hablando exclusivamente del concepto de asertividad. Habilidad social que indica la capacidad para poder expresarse socialmente de forma adecuada. Es respetarse a sí mismo, respetar a los demás, ser directo, honesto y apropiado. Saber decir y saber escuchar, como también saber callar, inclusive a veces. La asertividad incluye todas las formas del lenguaje verbal y no verbal, como puede ser la mirada, la postura, la distancia interpersonal que vimos anteriormente. Todo eso ayuda a nosotros manejar esto de la asertividad. Entonces, ser asertivo es decir las cosas de forma directa, honesta y apropiada, saber decir y saber escuchar. Porque si tú te vas a esconder, vas a actuar como una persona pasiva y vas a ejecutar o realizar todo lo que te digan los demás, así esté mal. ¿Te das cuenta? Entonces, no quieres decir algo, pero no puedes. Eso es lo que pasa con un pasivo miedoso. Quieres decir algo, pero no puedes. El asertivo está alegre, confiado, entusiasta y hace y dice las cosas como son de una manera directa, honesta y apropiada, sin afectar a los demás. Y el agresivo, en cambio, es impulsivo y dice las cosas también directas, honestas también puede ser, pero no tiene una forma apropiada. Entonces, eso es lo que diferencia de un asertivo a un agresivo. ¿Te das cuenta? La apropiación, la forma de decir, la manera de decir. Entonces, hay que diferenciar esa partes.
Concepto de empatía. Vamos a ver ahora la empatía. Esta es otra habilidad, ¿ya? Es una habilidad más que todo de sentir con los demás. Más que todo, tiene que mucho con los sentimientos, ¿ya? Las emociones. Por algo dice sentir con los demás, sentir lo que piensan los demás, de experimentar las emociones de los otros como si fuesen tuyas. Esa es la empatía. O sea, experimentar las emociones de otros como si fuesen tuyas, propias. Tampoco queremos acá que sea que te estigmatices con la preocupación o con el sentimiento de tristeza de otra persona. Imagínate que tú te estigmatices con todo eso, entonces tú te darías un daño. No, tienes que controlar también esa parte. Dice como si fuesen tuyas, no como que es tuya, como si fuesen tuyas. ¿Cómo actuarías tú frente a ese problema que está pasando a la otra persona? Entonces, eso es la empatía, ya relacionarte más que todo de una manera sentimental, emocional, de lo que está pasando, lo que está ocurriendo con esa persona. Cuando desarrollamos, dice, la empatía, sentimos cuáles son los sentimientos del otro. Muchas veces esto de la empatía no existe en las personas, por lo tanto, no desarrolla o no conoce o no sabe por lo menos diferenciar qué está sintiendo la otra persona, cómo se puede llegar a sentir esa persona. Involucra, dicen, nuestras propias emociones y por eso te entendemos cabalmente los sentimientos de los demás. Cuán importante, ¿no? Esto se cultiva pues desde la infancia, desde el niño. Si el niño sabe, ¿no? Diferenciar, entonces ve a otro niño llorando, como vemos en la imagen, entonces duele, se consuela y ayuda también a su amiguito o a su prójimo. ¿Te das cuenta? Entonces está cultivando esto de la empatía y esto va a desarrollar hasta que sea grande y se vuelve una persona empática, ayudadora hacia los demás. ¿Te das cuenta? En cambio, una persona que no es empática ve lo que hace el sufrimiento de la otra persona y le da igual, solo se preocupa por él, entonces es más egoísta. ¿Te das cuenta? Entonces, de la empatía es sentir con los demás, como si fuesen esas, es como si las emociones de tu amigo, del prójimo, fuesen tuyas. Y como tú ya sabes esto de la empatía, entonces tú conoces de las emociones, entonces las vas a aceptar como si fuesen tuyas y vas a querer actuar como quisiera que te ayuden a ti en ese momento y lo vas a manifestar hacia la otra persona. Entonces la empatía es ayudar a la otra persona como si fueses tú mismo, ¿ya? Diferencia entre simpatía y empatía. La empatía involucra nuestras propias emociones, es lo que hemos visto, ¿cierto? Y por eso entendemos cabalmente los sentimientos de los demás. Si tú no te conoces emocionalmente, no vas a poder entender los sentimientos de los demás. Pero además, la empatía incluye la comprensión de las perspectivas, pensamientos, deseos y creencias ajenas. Acá tiene que ver mucho el respeto, ¿cierto? Las creencias ajenas, los pensamientos, los deseos y todo eso. Sin embargo, la simpatía es un pobre sustituto de la empatía. ¿Te das cuenta? Es como si fuese, ¿no? La simpatía sin emoción, solamente actúas por el momento nada más, ¿verdad? Por hacerte el bueno del grupo, pero no hay la empatía. Por eso dicen, ¿no? La simpatía es un pobre sustituto de la empatía. La empatía engloba ya más que todo la parte emocional engloba todo, ¿cierto? Entonces la simpatía es un momento nomás de alegría que tú manifiestas al grupo y después se acaba todo eso, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre simpatía y empatía? Es eso, ¿verdad? La simpatía es un puro sustituto de la empatía y la empatía involucra todo, ¿ya? Todas tus emociones. Por eso la entendemos cabalmente y entendemos a los demás. Acá estamos, ¿no? En el grupo, ¿no? La simpatía, jugando, divirtiéndote, todo eso, y la empatía se encuentra acá, ¿no? Está mirando a su alrededor cómo ayudar a las demás personas. En cambio, la simpatía, no hay una condolencia con la otra persona. Puede que vea también, ¿no? Pero si solamente simpatía, no, es simplemente pasar el momento, alegría, de felicidad, nada más. Pero la empatía ya ves de lo más extremo, ¿verdad? Ya que te está pasando y quiere ayudarte. Y la apatía, bueno, ya es la dejadez, pero ¿no? Ya te da igual, estás fuera del círculo, te alejas totalmente. Habilidades sociales complejas. Vamos a ver este cuadrito, ¿ya? Acá tenemos para la empatía, una habilidad social compleja, la inteligencia emocional, la asertividad, capacidad de escucha, capacidad de comunicar sentimientos y emociones, negociación, modulación de las expresiones emocionales, capacidad de disculparse.
Capacidad de disculparse. La empatía, capacidad de ponerse en el lugar del otro, ya hemos visto. Inteligencia emocional, habilidad social para manejar los sentimientos y emociones, como si estarías dirigiendo tus emociones dentro de ti. Es una inteligencia, pues, ¿no? Saber cuándo, dónde, entonces estás diciéndole a los sentimientos cómo actuar. Estás controlando, en otras palabras. La asertividad, habilidad para ser claros, francos, directos, sin herir los sentimientos de los otros, ¿no? Asertividad, decir claro, concreto, todo, pero sin herir sentimientos del otro. Capacidad de escucha, escuchar con comprensión y cuidado. Capacidad de comunicar sentimientos, expresar sentimientos de una manera correcta. Negociación, comunicación dirigida a la búsqueda de una solución. Siempre la negociación, su meta es la solución, pues entonces para eso negocias. Pues. Modulación de la expresión emocional, habilidad de adecuar la expresión de nuestras emociones al entorno. Capacidad de disculparse, ser consciente de los errores cometidos y reconocerlos. Entonces todas estas son las habilidades sociales complejas, ¿cierto? Bien, tipos de habilidades sociales básicas. Hay unas habilidades básicas, ¿no? Escuchar, iniciar una conversación, formular una pregunta, dar las gracias, presentarse, presentar a otra persona, realizar un cumplido. Estamos hablando de habilidades básicas, ¿cierto? Desde escuchar, a cómo presentarte, a cómo dar las gracias, a cómo formular inclusive una pregunta, ¿cierto? Imagínate, tú tienes que ser capaz de formular una pregunta, porque estás cultivando de ahí en adelante una habilidad social. Imagínate que nunca en tu vida hayas preguntado, te acostumbres a nunca preguntar. Otra cosa es porque no te interese, otra cosa es porque, ya, pero si tú quieres y no puedes, ahí es el problema, joven, ¿ya? Ahí es el problema. Cuando tú quieres preguntar y no puedes por miedo, entonces ahí es el problema. Otra cosa que si tú sí puedes, pero no te da la gana, entonces te acostumbras a ser pues, un déspota, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, hay que formular preguntas, ¿ya? Preguntas. Importantísimo, ¿no? Dar las gracias es importantísimo. No sé cuántos de ustedes dan las gracias, hay que dar las gracias al papá, a la mamá. Presentarse, saludar, todo eso, ¿ya? Entonces son habilidades básicas. Bien, jovencitos, entonces hasta aquí el tema de esta semana. La próxima semana continuaremos. Muy bien, que les vaya bien.